Que supiste entregar tu corazón a Dios, ayúdame a caminar con fe y devoción. Mi corazón para seguir desde el cielo, ayúdame, interceder. Ayúdame, sé que me puedes comprender. Dame hoy tu bendición para aumentar mi fe y confiar en Dios. Buenos días, bendecido día para todos. Bienvenidos al live de hoy, en este día tan especial, el día de cumpleaños de Padre Pío. Vamos a llamar a Sumaya. Sí. Hola Sumaya, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Carito? Bien, le quedé bajita. Sí, Déjame, no te veo. déjame subirme. Ahora sí. Bueno, llegó el día de cumpleaños de Padre Pío. Sí, señor. Ya el 25 de mayo, ya hace unos cuantos añitos que estuvo por aquí y todavía sigue estando. Estuvo físicamente, pero espiritualmente sigue con todos nosotros. ¿Y quién iba a decir que yo iba a estar hoy hablando de él aquí en la cuenta del Grupo Oración Padre Pío? Así mismo. Bueno, ¿y quién nos iba a decir que íbamos a estar aquí hoy? Sí, Así mismo, celebrando no nos la hemos devoción de conocido en Padre. persona, su madre y yo no nos conocemos en persona, nos hemos conocido, estamos parte del mismo grupo de oración Padre Pío, pero espérenme un segundito que estoy tratando de cuadrar esto. Nos hemos conocido a través de las redes. Sí, sí. Pero bueno, él une a la gente. Sí, señor, y él escoge a sus hijos espirituales. Uno cree que uno escoge su devoción, más bien él es el que escoge a sus devotos y a sus hijos. Sí, definitivamente. Nos persigue. Sí, señor. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con una pequeña oración invocando al Espíritu Santo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo dentro de nuestras mentes para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestros corazones para conocer las cosas que son de Dios. Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestras almas que solo le pertenezcamos a Dios. Santifica lo que pensemos, digamos y hagamos para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Bueno, y que el Padre Pío nos mande a su ángel Sí, para hoy poder transmitir lo que él quiere que la gente sepa sobre él. sí, entonces En comenzamos. el capítulo de hoy vamos a hablar, el título del capítulo es El segregado. Sí, así tal cual. Fue un segregado. Dice, la misa del Padre Pío, maravilloso espectáculo de fe y devoción. Nadie hablaba. No se oía ni el roce de los pies o de las sillas. Todos teníamos el alma en vilo. Quien lo ha visto celebrar una vez, nunca lo olvida. Tan intensa es la impresión que recibe. Año 1931. Vamos a hablar un poquito de lo que sucedía en algunos años que fueron muy importantes en la vida y la trayectoria del Padre Pío mientras estuvo con nosotros. En el año 1931 se sigue hablando desde la llegada desde Roma
de un capuchino para sustituir al padre guardián. La noche del 6 de abril, mientras dormía en el convento, el hermano menor Eugenio, quien había ido de visita, llegó una muchedumbre reclamando que lo sacaran del convento a esa hora de la noche. La gente creía que ese hermano franciscano había ido a llevarse al Padre Pío. El Padre Pío y el Padre Guardián durante más de una hora trataron de tranquilizar a la gente. Llegaron el alcalde, la policía, para calmarlos a todos y se fueran a sus casas. Horas más tarde, usando un poste de luz de la plaza, forzaron el portón del convento y entraron hasta el claustro. El padre guardián narra: yo estaba en el coro. Cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, bajé y les ordené a todos salir del convento. Todos estaban armados, pero salieron. Les prometí llamar al Padre Pío, que estaba en su celda con el hermano Eugenio, quien estaba muerto de miedo. El Padre Pío desde la ventana le aseguró a la gente que el Padre Eugenio era solo un amigo que venía a visitarlos. Y todos, poco a poco, regresaron a sus casas. El Padre Guardián le escribió al Padre Provincial: ignoro cómo resolver este trance y con personas capaces de hacer cualquier cosa. Quizá lo único que nos queda sería que todos huyamos. El Padre Pío le escribió al arzobispo de Manfredonia porque se sentía abrumado por el eco de voces siniestras que se levantan. Todo es falso. Disgustado por la conducta indigna de algunos falsos profetas que se dicen míos, he hecho saber que todo lo que ellos hicieron y dijeron es una herida que lacera mi corazón y persisten en su fanatismo sin tomar en cuenta la suprema autoridad de la Iglesia. Pido detener su falso entusiasmo y reencauzarlos a la obediencia hacia el Santo Oficio. Como ven, el Padre Pío, obviamente, él no estaba de acuerdo con toda esta violencia, siendo él una persona tan obediente. Le pedía, por favor, a toda la gente que respetara la decisión desde el Santo Oficio. 4 días después de ese violento evento, el superior del convento protestó enérgicamente y denunció a las autoridades las hostiles manifestaciones de parte de malintencionados contra el convento, incluyendo lanzamiento de piedras a las ventanas, forzamiento de la puerta de entrada y violación del domicilio. Todo se resolvió pacíficamente y con la promesa de que no sucederían más actos como este. El mensaje de parte del gobernador dirigido a Roma es dejar tranquilo al Padre Pío y así no alterar el orden público. Advierte que hay voluntarios vigilando el convento día y noche. Todo se teme, todo se sospecha. La gente estaba en guardia. Se rehusaban a que el Padre Pío fuera trasladado y sacado de San Giovanni Rotondo. El Padre Provincial escribe al Padre General: lo correcto es no pensar en poner orden en el convento de San Giovanni Rotondo. Los acostumbrados instigadores, identificados y amonestados por la seguridad pública, están siempre listos para actuar. Un supervisor fuera de esta provincia solo puede llegar acá acompañado de la fuerza. La ciudadanía se subleva a fin de defender incluso a mano armada al Padre que les es más querido que sus propias vidas. El 9 de junio de 1931, el Padre Pío ya tenía 44 años de edad, llega una grave sanción.
privado de todas las facultades del ministerio, incluyendo no confesar. Puede celebrar la Santa Misa solamente en la capilla del convento, sin que nadie participe. El padre guardián comenta: leído el decreto, sentí un sentimiento de desaliento y humillación. Di a conocer el decreto a los padres de la comunidad religiosa primero. Tomé valor y llamé al Padre Pío para comunicarle la decisión de la Santa Sede. Él levantó su mirada al cielo y dijo: hágase la voluntad de Dios. Se cubrió los ojos con sus manos, inclinó la cabeza. Solo encontró consuelo en Jesús colgado de la cruz. Regresó al coro y allí permaneció hasta pasada la medianoche. El coro es un sitio dentro de la iglesia que está arriba, un poco aislado, donde los sacerdotes hacen oración. A partir del 11 de junio, el Padre Pío celebra la misa en la capilla del convento con el acólito, quedándose sobre el altar durante 3 horas, todas las mañanas. Su mayor mortificación fue la prohibición de arrancar almas a Satanás y encaminarlas hacia Dios, y no poder seguir guiando a quienes se habían alejado del pecado y estaban confiados a sus cuidados espirituales. La noticia se esparció en un santiamén, localmente y fuera. Numerosas cartas y telegramas llegaron. Las autoridades estaban preocupadas por el orden público y reforzaron la vigilancia alrededor del convento. El mal humor del pueblo crecía con el tiempo. Esperaban la revocación de esas medidas. El padre guardián pregunta al padre general: en caso de que el pueblo entre y se apodere del Padre Pío y se lo lleven a la fuerza de la iglesia para que diga misa en público, ¿puede el Padre Pío en conciencia celebrar esa misa? ¿Puedo yo permitir eso? En caso negativo, ¿quién asumirá la responsabilidad de posibles consecuencias si la fuerza pública no lograra contener el furor del pueblo? Nunca hubo una respuesta escrita a todas estas preguntas. El Padre Pío se muestra dulce, humilde, en calma, no se lamenta, soportando todo por amor a Dios, obedeciendo y haciendo la voluntad divina. Luego de celebrar la Santa Misa de aproximadamente 1 hora y media, se pasa 1 hora agradeciendo, 1 hora en el coro, lee, estudia en la biblioteca, en la tarde luego de las vísperas y a la hora de la oración. Regresa a su lectura hasta la noche, va de nuevo al coro por 2 horas más para hacer oración mental y luego se retira a su celda a la cama. Reza sin cesar. Las cuentas del rosario se deslizan entre sus dedos. Su condición de salud está más deteriorada por las circunstancias morales, por las propias de un enfermo crónico, por el sangrado diario constante, el dolor, pero a pesar de todo, no hace alusión a su sufrimiento. Mientras forasteros y locales se conforman con ir a la iglesia de la Virgen de la Gracia para encomendarse las plegarias del Padre Pío, aún sin poder verlo ni hablar con él, y quien no podía ir físicamente hacía llegar sus cartas, aún a pesar de que sabían que el Padre Pío no las iba a poder contestar. Un masón convertido hacía 1 año atrás le escribió al Padre Superior: recuerdo al Padre Pío a diario y ruego por él. El buen Jesús acogerá y escuchará mis plegarias y no tomará en cuenta que provienen de un alma que tanto ha pecado. Dios me hará todavía la gracia de reencontrarme con mi Padre Pío para seguir recibiendo de él mayor fe y constancia para proseguir en el camino del bien y de la santidad. Estoy muy contento por la luz que él me diera el año pasado.
por ponerme en la gracia del Señor. Cada adversidad de la vida ya no me pesa. Si no me encontrara ahora en este estado, qué infeliz sería yo. Y esto lo escribió en noviembre de 1931, este masón convertido gracias a su encuentro con el Padre Pío. En 1933, 2 años después, la Semana Santa, Padre Pío la pasó en cama con fiebre, 48 grados centígrados, 118 grados Fahrenheit, una temperatura que no es normal. Un cuerpo humano no puede llegar hasta esa temperatura. Alguien normal no podría haber soportado esa temperatura. Reviviendo los dolores de la pasión del Señor, sin decir palabra, sufría y lloraba. El 14 de julio, el padre provincial, Bernardo, manda a llamar a Padre Pío. Gracias a Dios he de comunicaros una consoladora noticia. Ya puede decir misa en la iglesia y confesar a los religiosos por ahora. El Padre Pío le besó la mano y agradeció a Dios. Se difunde la noticia, la Santa Misa cautiva a los fieles y aumentan las confesiones y las comuniones. Un sacerdote dice, mientras el Padre Pío celebraba misa, quise meditar sobre la Santa Misa y no puedo decir que en 22 años de sacerdocio nunca había meditado con tanto recogimiento, ni había asistido a una misa como la celebrada aquel día. Un sacerdote de Bavaria, para mí San Giovanni Rotondo fue un nuevo oasis, y escuchando la misa del Padre Pío vi a Jesucristo revivir sobre la tierra luego de 20 siglos. Para toda la vida del Padre Pío lucía metódica. Sufre de fuertes dolores de cabeza, come solo al mediodía, a veces la fiebre lo obliga a guardar cama, pierde sangre a diario, especialmente de la herida de su costado. Sufre de insomnio y la mayor parte de la noche la pasa en el coro rezando. Y siguen llegando cartas y cartas. Padre, tengo aún el alma llena de alegría y paz desde el día que tuve la gracia de hablar con usted. Por caridad, recuérdame en sus oraciones. En las mías me dirijo al Señor pensando en usted benignamente. En la vigilia de mi matrimonio religioso, que será mañana, luego de la Santa Confesión para mí y mi pareja, dejando en nosotros la satisfacción que solo la divina misericordia del Señor puede provocar, que luego envuelve a otros, quienes el demonio puso sus tentáculos, no puedo menos que dirigir mi pensamiento reconociendo la majestad del Señor, y a usted, Padre Pío, que con tanta misericordia obtuvo del Señor que yo fuese reconducido en el camino de la redención. En 1934, a los casi 3 años desde la llegada del decreto con las prohibiciones, el Padre Pío comienza a confesar hombres de la misma comunidad y luego en mayo también a las mujeres. En días hábiles normales confesaba entre 10 y 15 hombres y entre 30 y 50 mujeres. En esta misma línea de conversión y agradecimiento escriben sacerdotes, obispos y prelados. Las calumnias contra el Padre Pío no cesaban. Cartas anónimas lo acusan sobre indebido manejo de dinero, que de noche abre las puertas para que entren mujeres al convento. El Padre Pío dice, nunca me ha pasado por la mente la idea de venganza. Recé, rezo y rezaré por ellos. Alguna vez dije, Señor, si para convertirlos es necesario un chicotazo, un golpe, dalo pues para que se salven. Como le seguían llegando anónimos al Padre Guardián, al Padre Rafael, él para cerciorarse de que el Padre Pío fuera inocente, se quitaba las sandalias y se iba descalzo a inspeccionar en las noches. Esto duró bastante tiempo y jamás notó el más mínimo inconveniente. En una ocasión encontró al Padre Pío en el coro disciplinándose, diciendo el miserere. El Padre Pío mortificaba su cuerpo inocente para vergüenza de aquellos que lanzaban contra él las más oscuras calumnias. Él se golpeaba y él se hacía daño para purgar las penas que causaban las otras personas contra él. O sea, era doblemente víctima de las calumnias y él penando por ellos. Qué noble corazón. Una vez el Padre Pío le dijo a su guía espiritual, el demonio no se permite tregua para hacerme perder la paz del alma y disminuir en mí la confianza que tengo en la divina misericordia. Y esto se esfuerza en lograrlo principalmente por las continuas tentaciones contra la santa pureza. De todo esto me río,
pero me aflige no estar seguro si al primer asalto del enemigo fui rápido para resistir un mal pensamiento. Preferiría la muerte antes que ofender a mi querido Jesús con un solo pecado, aunque sea leve. El padre de Agostino jura que el padre Pío conserva su virginidad y jamás ha pecado, ni siquiera venialmente. Es cierto que quienes mantienen su corazón puro y tranquilo cubre a Jesús con una sábana blanca y lo sepulta en su corazón. La del padre Pío es blanquísima y Jesús descansa con delicias en ella. Muy lindo, Qué bonito. muy La lindo. pureza, la bella virtud de la pureza. Sí, muy lindo. Esos testimonios son bien inspiradores. Y mira cómo eh, los dos lados, la gente endiosó a Padre Pío. Convengamos que la gente lo endiosó de tal manera que el celo de que no se lo llevaran, de que no lo apartaran. Los humanos no debemos oponer esa devoción en un De ser ese humano. tamaño. Sí. Y ellos se fueron de control, llegaron a ser violentos. En lugar de ayudar al Padre Pío, lo que hacían era complicarle más la situación a Padre Pío. Exacto. Y lo que habrá de sufrido él, que era un hombre de paz, viendo tanta violencia, tanto revuelo, tanta discusión, tanto problema, todo en torno a él. Que él lo que quería era, como decía él, ser un fraile que oraba solamente. Sí, al principio él quería ser, era simplemente un fraile de claustro. Eh, pero a la final, pues Dios tenía otros planes para él y esta fue su misión. Y el mismo Padre Pío le pedía a la gente que no hicieran eso, que fueran obedientes y que él no aceptaba, que él no estaba de acuerdo, que no justificaba tanta violencia en torno a él. Él se sentía muy mal, se sentía culpable y se mortificaba, como tú comentaste, por todo esto. Sí. Bueno, y en torno a la prohibición, inmediatamente que suspendieron la prohibición, que hicieron lo de las misas, le permitieron dar su misa, luego lo de las confesiones, a él lo que le mortificaba, fíjate, en medio de todas esas prohibiciones, era que el demonio a sus anchas seguía Sí, cosechando almas, que él no podía arrancar aquellas almas, porque el Padre Pío tenía una cosa que tenía una facultad grandísima para la conversión de las personas, para que las personas, que hasta los que se iban a confesar más por curiosidad que por verdadero arrepentimiento, tuvieran esa sacudida de corazón y ese dolor de pecado. Entonces, en ese especie de cautiverio en que lo dejaron sin poder contestar ni siquiera las cartas, que él llevaba guía espiritual a muchas personas a través de cartas, a él lo que le molestaba, lo que le dolía, en realidad, era que no podía seguir salvando almas, que era su mayor meta. Y inmediatamente que le levantaron la sanción, empezó por los sacerdotes, pero inmediatamente 30, 50 mujeres, 15, 20 hombres, allí. diario. Hay que verle la cara a confesar tantas personas en un solo día, un solo sacerdote. Sí, bueno, él confesaba 16 horas al día, no comía, porque su preocupación principal era eso, salvar todas esas almas y ayudarlas a reencauzarse, y tanta gente que le pedía consejo. Él se sentía con estas sanciones, lo que más le preocupaba a él exactamente era eso, no poder salvar almas. Él decía, su razón de ser en el mundo era eso, esa era su misión, a través de los grupos de oración, a través de la confesión, a través de él mismo, incluso a través de la bilocación, porque era una de los dones que él tenía, era la bilocación. Y él podía de esa manera, era como multiplicarse, ¿no? Y poder ayudar más gente. Y a los que no podía ver o estaban lejos, les enviaba su ángel. Se comunicaba con los... Entonces era como Por otra eso es que forma. ustedes nos escuchan a nosotras decir, Padre Pío, mándanos tu ángel. Exactamente, exactamente. Y Entonces sí muchas era, gracias al Padre Pío, del grupo de oración Padre Pío, cuando alguna de nosotras tiene algún problema o una situación, mándame a tu ángel, mándenme a su ángel. sí, Porque es bonito, o sea, la relación que tenía con su ángel custodio era tan hermosa
y lo utilizaba para lo que lo tenía que utilizar. Nosotros normalmente no tenemos la conciencia de que Dios nos ha dado un ángel custodio que nos ayuda enormemente, que nos reprende cuando hacemos las cosas mal, solo hay que pedirlo. Él está allí con los bracitos cruzados, esperando a que nosotros le pidamos ayuda. Y el Padre Pío tenía a su ángel, bueno, 24/7 ocupado, no solo con él, sino con la persona. Exactamente, exactamente. Entonces, pues sí, en homenaje al Padre Pío en el día de hoy, pues hemos querido retomar, hablar un poquito de todo esto, retomar su mensaje, a pesar de todas esas vicisitudes, no perder la esperanza, confiar en la voluntad de Dios, como él mismo hizo cuando recibió esas sanciones, bajó la cabeza y dijo que se haga la voluntad de Dios. No es fácil, no es fácil hacer eso. Pero bueno, una vez más, él nos vuelve a decir, háganlo, háganlo. Y aquí él está con nosotros. Tenemos a su ángel y tenemos nuestro angelito también que nos ayude, y pedirle a nuestro ángel de la guarda que nos ayude a ser como el Padre Pío, a ser obedientes, a tener un poco más de control y de confianza ante todos los problemas del día a día. Porque La palabra clave es algo. confianza, dejar a Dios ser Dios en nuestras vidas, que normalmente es muy difícil porque uno se quiere aferrar a la voluntad, a las fuerzas de uno, y a veces ni con todas las fuerzas de nosotros podemos hacer las cosas si no se le entregamos a Dios. Exactamente, así es. Bueno, Sumaya, de verdad que qué felicidad poder estar un día como hoy, el cumpleaños de Padre Pío, un poquito empañado por lo que sucedió aquí en Estados Unidos ayer. Oremos mucho por nuestra juventud, por nuestros hijos, por nuestros muchachos, jóvenes y niños. Que Dios habite en los corazones, que un corazón que tiene a Dios tiene paz, y un corazón que tiene paz no hace daño. Así mismo es. Lleva paz al mundo entero. Oremos mucho por los jóvenes, por los niños, que Dios cultive las virtudes del Padre Pío, la confianza, la obediencia, la bondad, la pureza en los corazones de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Sí, bueno, y también le entregamos al Padre Pío todas esas familias que hoy están pasando un día difícil. Unidos en oración. Sí. Bueno, ¿quieres cerrar tú con alguna oración? Bueno, solamente entregamos nuestras situaciones personales, comenzando por todas estas familias afectadas en Texas. Se las entregamos al Padre Pío y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en este camino, en esta senda. A nosotros como parte del grupo de oración Padre Pío y a todas las familias que están compartiendo con nosotros, todas las personas que están escuchándonos ahora y las que se van a conectar después. Se las entregamos al Espíritu Santo y le pedimos que nos guíe, que nos ilumine, así como guió también al Padre Pío en momentos de dificultad, y entregarle a nuestro Señor todo, aceptar su voluntad y buscar su voluntad siempre, buscar su voluntad ante todo. Hoy me pidieron, después de misa, el sacerdote salió a hablar con nosotros porque estábamos muchas personas visiblemente afectados por lo que había sucedido, y nos pidieron que ante estas situaciones tan duras, tan difíciles, mucha gente se llena de rabia, de impotencia, que nosotros seamos mensajeros de amor, que nosotros le llevemos la palabra de amor, la palabra de perdón, la palabra de que Dios sí está, de que Dios sí está. Que seamos mensajeros de paz y de amor a esas personas que no saben cómo manejar esas emociones que a todos nos afectan, porque seamos padres o no seamos padres, pensar en que hay niños que han sufrido, que han fallecido, familias que perdieron a sus hijos, que los dejaron en un colegio y ya no tienen hijos, su hijo desafortunadamente falleció, que le llevemos palabras de eso, de amor, de consuelo, que hay gente que en estos momentos está desconsolada. Sí, de fortaleza. Y pidamos por eso, por nuestros muchachos, un muchacho que tiene a Dios en su corazón, que tiene amor en su corazón,
no hace daño, lleva el bien, lleva la alegría y lleva la paz a donde quiera que vaya. Sí, amén. Seamos mensajeros de eso, de paz y de amor, apóstoles de Jesús. Sí, pidiéndole mucho al Espíritu Santo que nos guíe todo este camino que todavía queda. Ujú. Bueno, pues que tengan un lindo día. Los que puedan asistir a la Eucaristía, asistan hoy a misa y oremos mucho. Pidamos a Padre Pío que hoy especialmente interceda por todos nosotros. Amén, sí. Que pasen un lindo día, bendiciones. Bueno, que tengas un buen día. Gracias. Sí, Bye. bye.